Evento auspiciado por Police Security. Damos pase al inicio del evento. Bueno, muy buenas tardes a todos. Muchas gracias por conectarse esa tarde. Agradecidos a nombre de el Comité de Cumplimiento Normativo de la Asociación ACI y el ACI Learning Center que organiza este curso número 1. Me acompaña el día de hoy Manuel Chávez, vicepresidente del Comité de Cumplimiento Normativo, y mi nombre es David Encinas, asesor ejecutor del comité. Y por supuesto, vamos a saludar también a nuestro expositor del día, al doctor Gustavo Rodríguez García, Managing Partner y socio de el estudio Rodríguez García y Encinas Abogados. Importante, como siempre, decirles que la CEI, el Comité de Cumplimiento Normativo, tiene ya por costumbre tener el ACEI Learning Center todos los años, y dentro de esta iniciativa de trabajar cursos de cumplimiento normativo, por supuesto el tema de protección al consumidor es un tema importante que hemos visto en el comité. Siempre arrancamos además con pie derecho, tenemos ya siempre la suerte de tener a Gustavo como profesor del curso número 1, y de ahí en adelante viene toda la parrilla de cursos que puedan haber en los siguientes meses. La oportunidad de hoy, el tema de protección al consumidor inmobiliario, lo va a desarrollar Gustavo. Son 2 fechas, el martes, día de hoy, y el jueves. Es un curso de 4 horas. Estaremos de 4 a 6 el día de hoy, y el jueves también de 4 a 6. Se da en esas fechas, así que interesante porque hoy día vamos a tener la primera parte del curso, el jueves la segunda parte, y puedan conocer y desarrollar los temas. Vamos a dar pase a Manuel para que pueda presentar a nuestro expositor. Desde ya les agradecemos a todos y darles 2 indicaciones. Lo primero es que cualquier pregunta que tengan la puedan hacer a través del chat. Nosotros vamos a trasladarle con Manuel las preguntas a Gustavo. ¿Sí? Ténganse la tranquilidad de poder hacer consultas, preguntas durante el curso y al final también poderla hacer. Y obviamente hay una encuesta que se va a hacer al final, pero entiendo que sería al final del curso, ya el día jueves, una encuesta para que ustedes puedan tener una encuesta de satisfacción de esto. Y bueno, obviamente agradecer a Police Security que auspicia este evento para inicio. Manuel, para que puedas presentar por favor a nuestro expositor y le demos la palabra y podamos empezar ese importante curso. Gracias, David, por el pase. Gustavo Rodríguez García es abogado por la Pontificia Universidad Católica, tiene el grado de magíster en la Universidad Austral de Argentina, ha sido Summer Scholar por the Cold Standard Institute en la Escuela de Leyes de la Universidad de Chicago, ha participado ante Fashion Law Bootcamp de la Universidad de Fordham en Nueva York, y cuenta con estudios de compliance, claves de gestión e implementación del compliance en las empresas brindados por Thomson Reuters, además de una extensa experiencia en la consultoría y patrocinio de varios leading cases en el Perú. También se dedica a la enseñanza en algunas de las más prestigiosas universidades peruanas en temas de propiedad intelectual, libre competencia, publicidad, protección al consumidor y análisis económico del derecho. Actualmente es presidente del Comité Permanente de Ética número 2 del Consejo Nacional de Autorregulación Publicitaria, CONAR. Y con esta introducción damos pase a Gustavo. Muchas gracias por la presentación. Gracias, Manuel. Gracias, David. Y por supuesto, encantado de estar aquí. Muchas gracias por la invitación. Siempre es un gusto reencontrarme con ustedes y espero que el curso sea sobre todo útil, ¿verdad? Útil y provechoso para los que nos están siguiendo. Y sobre todo que tengan la oportunidad de hacer las preguntas que quieran hacerlas, porque, digamos, más allá de que el curso tiene cierto componente teórico, porque naturalmente tengo que hablar generalidades del tema, pero por supuesto habrán preocupaciones seguramente o dudas concretas del sector o de la experiencia de cada uno. Y yo estoy encantado de poder escuchar la casuística o la problemática que puedan plantear, porque creo que de esa manera también podemos hacer que el curso sea efectivamente taller, es decir, podamos aterrizar el contenido teórico a cuestiones prácticas y que sirva realmente a los intereses de cada uno de ustedes. Probablemente sea importante una pequeña nota a pie de página,
Quien habla viene de dos mundos distintos. Por un lado, soy docente desde hace muchísimos años. Tengo los méritos y deméritos de un docente. Por un lado, o sea, probablemente el atributo de ser bastante explicativo, pero probablemente el demérito de ser bastante hablador. Entonces, voy a tratar de, en la medida de lo posible, parar cada cierto tiempo, también darle el paso a David y a Manuel, de pronto hay preguntas y lo hacemos más dinámico en el interín, porque como David conoce de primera mano, yo puedo empezar a hablar y no termino en 5 horas, entonces no es la idea. Eso número uno. Número dos, teniendo en mi vida un fuerte componente, digamos, docente, ligado a la docencia, yo soy un abogado esencialmente litigante. Mi trabajo es día a día armar estrategias para ganar casos. Y lo digo y creo que vale la aclaración, incluso como un disclaimer ético, porque en algunas preguntas seguramente van a ver que yo hago como que contesto en dos partes. Por un lado, planteo la respuesta probablemente académica sobre un tema, pero al mismo tiempo seguramente voy a ahondar con algún asunto de estrategia o con algún asunto probatorio, es decir, cómo se arregla la situación, que es esencialmente a lo que me dedico todos los días de mi vida, en buena cuenta, a cubrir una serie de supuestos para ganar un caso. Eso es lo que yo hago. Entonces, son dos mundos muy interesantes, complementarlos ha sido bien interesante, y bueno, espero compartir con ustedes un poco de un tema además que me encanta y que conozco. Lo primero que quisiera decir, porque creo que hay que empezar por el inicio como corresponde, es lo siguiente. En nuestro país, muy brevemente, en nuestro país tenemos un sistema de protección al consumidor. El sistema de protección al consumidor está fundamentalmente encomendado al INDECOPI. Nótese que no he dicho exclusivamente, está fundamentalmente encomendado al INDECOPI. Hay otras instituciones de la administración pública que forman parte del sistema de protección al consumidor, como los gobiernos locales, por ejemplo, pero fundamentalmente el INDECOPI es la entidad que tiene a su cargo el sistema y la aplicación del Código de Protección y Defensa del Consumidor, que es la norma macro que regula las relaciones de consumo, es decir, las relaciones entre proveedores y consumidores en nuestro país. Este Código de Protección y Defensa del Consumidor ya tiene un tiempito, está vigente en nuestro país desde el año 2010, específicamente desde octubre del año 2010. Por supuesto que habrán opiniones seguramente diferentes en torno a si el balance ha sido positivo o negativo en torno a este código. Yo creo que, y siempre he sido muy abierto en esto, creo que es un mal código, pero el objetivo de esta charla no es contarles académicamente por qué es un mal código. Si alguien, digamos, quiere escuchar mis críticas al código, podría pasarme, insisto, horas criticando al código, pero no es el objetivo del día de hoy. Ahora, lo que sí es importante es lo siguiente. Se aplica el Código de Protección y Defensa del Consumidor si a una empresa inmobiliaria la denuncian por alguna afectación a un consumidor, lo van a hacer seguramente al amparo del Código de Protección y Defensa del Consumidor, y por eso es muy importante saber manejar, al menos en lo básico, el Código de Protección y Defensa del Consumidor. Entonces, empecemos por lo más elemental. El Código de Protección y Defensa del Consumidor no se aplica a cualquier venta, ¿ok? No se aplica a cualquier venta. El Código de Protección y Defensa del Consumidor se aplica esencialmente a los casos de relaciones de consumo. Hay algunas excepciones, cuando hay exposición a relaciones de consumo, directa o indirecta, en fin, cuestiones de abogados,
Pero en términos simples, el código se aplica cuando hay una relación de consumo. Y en castellano, ¿qué significa esto? Cuando hay un consumidor y hay un proveedor en torno a un bien o servicio adquirido a título oneroso. Punto. O sea, cuando un consumidor le compra o le contrata a un proveedor un producto o un servicio a cambio de plata. Eso es. En términos simples, esa es una relación de consumo. Ahora, proveedor y consumidor no es cualquier persona. Hay una serie de calificaciones legales y este es un punto muy importante porque aquí se presenta una primera línea de defensa para las empresas inmobiliarias que se los voy a poner sobre la mesa enseguida. Empecemos por lo simple. Proveedores. Un proveedor es una persona natural o jurídica, o sea, una persona de carne y hueso o una empresa que se dedica de manera habitual a ofrecer productos o servicios en el mercado. Si yo publico en algún portal que voy a vender mi departamento a alguien y le vendo efectivamente a alguien mi departamento, yo no soy un proveedor de departamentos, ni la persona que me compra el departamento es un consumidor del departamento. Es un contrato civil de compra-venta, no es una relación de consumo. Cuando una empresa que se dedica a vender departamentos o en general a vender bienes inmuebles, efectivamente celebra una operación con un consumidor, ahí sí hay una relación de consumo, porque se entiende que esta empresa inmobiliaria tiene una vocación de permanencia en el mercado, de dedicarse a la colocación de bienes inmuebles de bien futuro, en fin, lo que corresponda según sea el caso. Entonces, esa es la definición legal de proveedor. No es cualquier persona que vende, es una persona que vende habitualmente, con vocación de permanencia en el mercado. Número 1. Número 2, y lo más importante, ¿quién es consumidor? Hay dos reglas en el Código de Protección y Defensa del Consumidor. En términos simples, hay una regla general que es la siguiente. Consumidor es cualquier persona que compra un bien o servicio para su uso final, para su uso como destinatario final, no para un uso empresarial, no para integrarlo a una actividad económica, no para integrarlo a la actividad profesional, sino para su uso final. ¿Qué significa para su uso final? Significa que la finalidad económica del bien, en este caso la unidad inmobiliaria, por ejemplo, esa finalidad económica se va a agotar en esa persona. Dicho de manera sencilla, si yo compro un inmueble porque voy a vivir en él o porque mi familia va a vivir allí conmigo, ese es un destino final del bien. Pero si yo compro un bien inmueble para, a su vez, realizar negocios con ese bien inmueble, yo no califico como consumidor protegido al amparo del código y, por tanto, no tengo acción legal contra una empresa inmobiliaria. Subrayo, no tengo acción legal contra una empresa inmobiliaria. Solamente pueden denunciar quienes califican como consumidores. Segundo, regla de excepción. Hay una excepción específicamente focalizada en las microempresas. Y esto es importante, porque en algunas oportunidades me ha ocurrido que por X razones alguna empresa inmobiliaria me pide, o sea, bueno, es normal que me pidan el servicio de inspección de contrato. Si quieren luego les contaré qué es eso de inspección de contrato, que es probablemente lo que más se nos pide, que además es lo diligente, todo el mundo debería tener un servicio de inspección de contrato. Y en el servicio de inspección de contrato a veces saltan algunas cosas. Por ejemplo, como les decía, un par de veces he escuchado cosas como, por ejemplo, no me preocupa tanto el tema de Indecopi porque yo vendo, por ejemplo, oficinas o vendo fundamentalmente al sector empresarial. Entonces, como yo no le vendo a consumidores finales, no tengo el problema de Indecopi. Mentira, no es cierto. No es cierto, porque podría ocurrir que una microempresa, por ejemplo, compre una oficina para su uso empresarial, o sea, para que sea su oficina o su local comercial. Y esa microempresa sí podría calificar como consumidor
porque hay una regla de excepción en el código específicamente diseñada para esas microempresas. Entonces, y además esto es trascendente porque el modelo de contrato cambia si es que te estás dirigiendo a una relación de consumo o te estás dirigiendo a una relación civil, a una relación de compra-venta. En Perú, lo voy a decir de forma amable, en Perú todavía existe la muy, muy mala costumbre de redactar contratos de consumo, es decir, de redactar contratos de compra y venta de inmuebles, pensando en el Código Civil, y se incorporan un montón de cláusulas de Código Civil, y se habla del comprador, y se habla del vendedor, y se habla del precio, y se habla de que es ad corpus, y se habla en fin, se habla de una serie de figuras que están en el Código Civil, y toda esa concepción es incorrecta, porque en estricto ese contrato no es un contrato civil de compraventa, es un contrato de consumo, que está regulado primordialmente por el Código de Protección y Defensa del Consumidor, y no por el Código Civil. Y de hecho, esto ocurre todos los días de la vida en la defensa, en donde uno, como el contrato fue pensado en el Código Civil, la defensa de la empresa en la mente es el Código Civil, el área legal interna o el asesor legal interno piensa en el Código Civil, Indecopi, y luego obviamente Indecopi esencialmente se ríe de la defensa y dice, ¿qué me importa lo que dice el Código Civil? O sea, esta no es la lógica en un caso de este tipo, y por eso es que se hace la inspección del contrato, que es esencialmente mirar el contrato de consumo desde la óptica de protección del consumidor y establecer cláusulas mitigadoras de riesgo, identificar las cláusulas que no van a resistir un litigio en Indecopi, eliminar esas cláusulas que introducen riesgo, incorporar candados eliminadores de riesgo, para que de esa manera el contrato sea infranqueable, impenetrable. Y cuando uno tiene un contrato impenetrable, cuando uno tiene un buen contrato, no voy a decir que se reduce, que se elimina, vamos a decir, no es que se elimina el riesgo, pero uno va más o menos tranquilo con un contrato fuerte que va a resistir pues una serie de escenarios y de posibles contingencias legales. Si no ha pasado inspección el contrato muy fácilmente se puede derrumbar en un litigio y bueno, y las consecuencias son multas, multas, multas y multas. Y esto es crucial porque también lo sé y lo conozco de la experiencia y lo entiendo. Me trato de poner en la posición de, por supuesto, de quienes sufren la acción fiscalizadora desmedida del Indecopi, porque creo que a veces es una acción efectivamente desmedida y desproporcionada, pero no hay que exagerar, ¿no? Bueno es culantro, pero no tanto. Es cierto que Indecopi se excede, es cierto que Indecopi no entiende del negocio, es cierto que sacan algunos criterios que simplemente, nuevamente, se sostienen en el desconocimiento del negocio y de cómo funciona la actividad, pero del otro lado, no hay tampoco mucha voluntad de entrar a un diálogo, a una comprensión recíproca del problema, porque del otro lado muchas veces lo que hay es una reacción del tipo, Indecopi no entiende, pues Indecopi sigue haciendo sus tonterías, sigue sin entender absolutamente nada, mi contrato está bien y sigue multándome, no entiendo por qué me sigue multando, no comprendo qué cosa quieren de mí. Entonces luego nos pregunta, bueno, pero tu contrato pasó inspección, ¿has mitigado contingencias? No, no he pasado contingencias, no he reducido contingencias. ¿Y la inspección del contrato? No, no he hecho inspección del contrato. ¿Y quién supervisa tus términos y condiciones? No, nadie supervisa mis términos y condiciones. Ya, bueno, entonces, ¿y quién te ha supervisado las actas de entrega? No, nadie supervisa mis actas de entrega. ¿Y qué asesor legal acompaña la absolución de reclamos? No, solo los ingenieros de postventa. Entonces, ¿de qué nos quejamos? Es evidente que vamos a tener un problema, porque algo estamos haciendo mal. Entonces, creo que hay que poner las cosas en perspectiva para poder empezar una conversación, diría yo, honesta y transparente y razonable respecto de lo que está mal efectivamente del lado de Indecopi y de lo que se puede hacer razonablemente desde la empresa para cubrir escenarios de riesgo. Permítanme contarles un caso real, obviamente anonimizando, no voy a decir el nombre del
del cliente. Pero es un caso real y en donde se ve claramente cómo sirve esta defensa. Una señora denunció a una empresa inmobiliaria X, no viene al caso el nombre, argumentando una serie de cosas, que el inmueble tenía un problema de un tipo, de otro tipo, etc. Enumeró una serie de cosas. Indecopi imputó una serie de cargos, o sea, de posibles infracciones. De la revisión, bueno, el equipo legal, una de las cosas que hacemos en estrategia es investigar al denunciante. Entonces empezamos a buscar todo lo que hay de esa persona que ha denunciado y encontramos dos cosas interesantes en la inspección. Primero, que esa persona le había escrito en alguna oportunidad a la empresa quejándose de que efectivamente subsistía el problema en el inmueble, el presunto problema, ¿no? en el inmueble, y que expresaba su malestar porque su inquilino, ¿sí? no había podido darle al inquilino, o sea, el departamento, porque subsistían los defectos, ¿no? Porque subsistían los defectos. Entonces, un primer elemento interesante, que es, ok, esta persona se está quejando de que no puede alquilar, ¿no? Se está quejando de que no puede alquilar el inmueble. Un primer elemento interesante para argumentar una defensa. Se siguió haciendo la investigación y se descubrió que el departamento estaba listado en Airbnb y que la persona que había denunciado además tenía un review, tenía un comentario, una reseña de parte de una persona que le había, digamos, pagado por el servicio de hospedaje, y que comentaba, ¿no? Fulanita de tal, así una gran anfitriona, en fin, le dejaba una muy buena reseña allí y el puntaje en Airbnb. Entonces, teníamos dos elementos ahora. Por un lado, que esta persona se cuestionaba los defectos en el inmueble porque no podía alquilarlo, y por otro lado, no solo se quejaba de que no podía alquilarlo, sino que teníamos la evidencia que de hecho ya lo había ofrecido en Airbnb y de hecho ya se había producido una operación en Airbnb, tan así que había recibido incluso ya una reseña en Airbnb, positiva, por cierto. Positiva, es decir, ni siquiera quejándose del inmueble, sino positiva, diciendo el inmueble es muy bonito, etc. Entonces, a la luz de lo que hemos comentado, lo primero que dijimos es, más allá de los temas de fondo, una defensa de fondo que estructuramos y demás, pero lo primero que dijimos, y esto es importante, es, no tengo nada que hablar con esta persona porque no califica como consumidora. No es una consumidora protegida. Esta persona no puede hacer uso del sistema, es una negociante. Obviamente esa es la caricaturización, ¿verdad? Pero lo tratamos de hacer monstruoso. Es una negociante. Estamos frente a una negociante del inmueble. Es más, no solamente es improcedente la denuncia, porque quien ha denunciado no es consumidora y es una negociante del inmueble. No solamente eso. Además, le pido al Indecopi, no solamente que declare improcedente la denuncia y obviamente no se puede pronunciar sobre el pedido de multa y nada de lo que luego se pide, sino que además yo solicito que se notifique a SUNAT para que investiguen a la denunciante por posiblemente haber evadido el pago de impuestos porque está haciendo negocio con su inmueble y no creo que esté reportando las rentas correspondientes a la administración tributaria. El caso se desenvolvió y ganamos. Es un leading case importante en Indecopi, en donde se nos dio la razón, se declaró improcedente la denuncia, y no solamente eso, Indecopi acogió nuestro pedido de remitir el expediente a SUNAT para que investiguen a la consumidora por habernos denunciado. Por ejemplo, para ese tipo de defensas, sirve recordar esto, la regla elemental de quién es consumidor, de quién es proveedor, cuándo no estamos en la línea de la calificación de consumidor, cuándo no estamos en la línea de calificación como proveedor y cómo podemos estructurar una defensa en torno a eso. ¿Sí? No sé si hasta ese punto, David, hay algo. Gustavo, no hay ninguna pregunta.
Ok, perfecto. Sigamos. No hay ninguna pregunta y gracias, Gustavo. Ok, perfecto. Ok, muy bien. Bueno, aquí tienen un ejemplo práctico de por qué hay que tener cuidado con eso de la microempresa, es decir, no confiarse con eso de que es persona jurídica, entonces por eso no tengo problemas de consumidor. Eso no es cierto, y acá está un caso más o menos reciente de eso. Bueno, y el leading case no se los estoy consignando. Una cuestión importante también, como consejo previo y que es importante para la defensa legal en cualquier caso de protección al consumidor, es tener control especial de los plazos. Es decir, que a la interna, si es que ese es el escenario, que a la interna se haga un control de cuánto tiempo está transcurriendo desde que se presenta el reclamo o la observación o el primer comentario del consumidor, ya sea que llegue a postventa o llegue por donde llegue. Y esto es importante para controlar el plazo de prescripción. En el sistema de protección al consumidor peruano, el plazo de prescripción es bastante corto. Claro, alguien me dirá, no es tan corto, son 2 años. Pero comparativamente es corto, porque si uno revisa otras normas de Indecopi, los plazos de prescripción son 4 años, son 5 años. Aquí es 2. Entonces, es un plazo relativamente corto. ¿Qué significa esto? Que si en 2 años esta persona no ha planteado una denuncia efectivamente en Indecopi, Indecopi ya no puede perseguir a la empresa. ¿Ok? Entonces, es muy importante hacer este control del plazo de prescripción y habrá que determinar si es que en algunos casos hace sentido resistir, es decir, controlar el flujo de comunicación con los consumidores para ver si es que llegamos a los 2 años o si por el contrario no conviene por el tipo de comunicación hacer esa dilación en el tiempo. Esa es una cosa también estratégica que uno la determina dependiendo del tipo de comunicación que está teniendo en prevención con el cliente. En algunos casos será posible ganar tiempo, vamos a decirlo así, en otros casos no será posible y normalmente en la duda lo recomendable es atender y atender. O sea, la pauta no puede ser en la duda demorar, no es. La respuesta sensata es en la duda hay que atender porque si no el riesgo puede ser importante. El tema de demorar es para casos en donde efectivamente ya ha pasado un tiempo considerable y hemos visto pues que el consumidor o que los consumidores tienen una estrategia extraña de que mandan una comunicación y no están satisfechos y vuelven a mandar otra comunicación y se les dice que no y vuelven a mandar otra comunicación y se les dice que no y vuelven a mandar otra comunicación. Entonces uno intuye que ya estos deberían haber denunciado pero siguen conversando con uno. Entonces probablemente lo que quieren es negociar con uno y no denunciar algo que están tratando de sacar. Y claro, ahí hay varias aristas que uno en la práctica tiene que medir. Ahora, una cosa que sí ha estado, que creo que ha caído como balde de agua fría, no sé si Manuel o David lo saben o lo han leído, pero una cosa que ha caído como agua fría en distintos sectores, no solamente en inmobiliario, es que claro, muchas veces se ha contado el plazo, o sea, se ha estado contando el plazo de 2 años y mucha gente dijo, ya está, prescrito. Pero lo que no habían considerado es que hemos tenido un tiempo de suspensión de plazos por pandemia. Indecopi ha tomado la decisión de eliminar del conteo de la prescripción todos los plazos por pandemia. Ahora sí, de manera oficial, esta es la resolución del año 2022, emitida hace poquito, en donde Indecopi toma la decisión de que todo el tiempo de suspensión de plazos por pandemia no se cuenta dentro de los 2 años de plazo de prescripción. Quiere decir que si uno estaba ya contando los días, ¿no? Y decía, ya está, ya viene la prescripción, no viene la prescripción porque hay que sumarle los meses del tiempo de pandemia, que es todo ese rango entre el 16 de marzo del 2020 y el 10 de junio, que son unos cuantos meses, que hay que agregarle al plazo de prescripción. O sea, unos 2 años y más o menos unos cuantos meses. Entonces, claro, ahí sí, y de hecho se me viene a la mente algún caso
concreto en donde, y David probablemente tiene el mismo caso en la mente, de alguien que estaba contando el plazo y que decía ya en julio llegamos a la prescripción, y lo lamento, en julio no llegamos a la prescripción a la luz del nuevo criterio. Entonces es una cosa que hay que tener en cuenta para pandemia hay que tener en cuenta que se está agregando un puchito de plazo a esos 2 años que están establecidos en el código. El tema de pandemia también es interesante porque muchas veces he escuchado el argumento de es que no he podido entregar el inmueble porque era pandemia, porque mi proveedor tal me falló, o porque mi proveedor tal cosa, y la situación era horrible, y en fin. Y hay que tener cuidado con ese argumento. En realidad la pandemia no es un supuesto ajeno a la esfera de control del proveedor. El aislamiento social obligatorio podría ser, dependiendo del caso, un supuesto ajeno a la esfera de control del proveedor, pero depende del tipo de escenario o de supuesto. Por ejemplo, es inadmisible, así lo subrayo, es inadmisible que una empresa inmobiliaria diga: yo no contesté el correo del consumidor porque estábamos en plena pandemia y nadie estaba trabajando. Eso es inaceptable, e Indecopi va a poner un multón porque no hay ninguna excusa para no dejar para hacer una cosa que se puede hacer perfectamente en remoto, ¿se entiende? Cosas que sí, pues que requieren una entrega física del inmueble, ok, podría justificarse, pero hay cosas que no se pueden justificar. Repito, el ejemplo típico es la atención debida del reclamo dentro del plazo correspondiente de 30 días calendario, que ya no es de 30 días calendario, como seguramente muchos de ustedes saben. Desde hace unos cuantos días, el nuevo plazo de atención para todos los sectores es de 15 días hábiles, y ahora ya no es prorrogable. El plazo es improrrogable, lo cual obliga a todos los servicios de postventa y a todos los servicios de atención a reclamos tener un flujo impecable de atención, porque tienen menos plazo y ya no pueden prorrogar como antes sí podían hacer. Quiere decir que tienen que tener un flujo en donde además necesitan los insumos rápidamente, y, esto es importante también, recordar que no es responder por responder. Hay que responder de manera oportuna, plena, completa y clara. Es decir, si hay puntos enumerados en el reclamo, en el correo, en la comunicación del cliente, deben absolverse todos los puntos, porque una respuesta incompleta o parcial representa un incumplimiento del deber de dar respuesta plena, y es una infracción sancionable en el Código de Protección y Defensa del Consumidor. No sé si hasta ahí hay alguna duda. No, David. no de los participantes. Importante, por favor, recordarles que pueden hacer sus preguntas a través del chat. Estamos en la charla menos participativa de todas las que hemos tenido. No, sí, en realidad entiendo que es porque les debe haber quedado claro, pero es un baldazo obviamente de agua fría, Gustavo, lo que nos comentas, porque siempre se cree que se tiene controlado todo este mapeo de plazos, pero creo que eso es importante. Ahora, yo te lanzaría una pregunta que es muy frecuente en el sector inmobiliario, respecto al tema de la prescripción, ¿no? Es importante saber que si es que la persona me manda una carta notarial, si la persona me escribe en el libro de reclamaciones, si la persona me presenta una queja por postventa, ¿eso interrumpe la prescripción o la prescripción sigue corriendo? Es importante saber eso, ¿no? No. O sea, la prescripción se produce, en primer lugar, la prescripción empieza a computarse dependiendo del caso, desde que el consumidor tiene conocimiento del problema o debió tener conocimiento razonable del problema. Entonces, depende. Hay supuestos en los que tú, porque es visible la supuesta infracción, entonces tú debiste tener conocimiento, o sea, debiste tener conocimiento en el momento que ocupas el inmueble, entonces te entregan el inmueble, tú lo habitas y debiste darte cuenta que había un problema, el plazo empieza a contar desde allí. Pero hay cosas que no necesariamente son así. Por ejemplo, imagínense, hay un problema en los cimientos del inmueble y no es visible el problema que hay, ¿no? Hasta que hay algún tema y se emite un informe, una pericia, algo, un informe técnico que
que pone en conocimiento del consumidor de que hay efectivamente un problema. Entonces el plazo de prescripción empieza a correr desde que el consumidor tiene conocimiento del problema técnico. Ahora, en el momento en que empieza a correr ese plazo de prescripción, no hay absolutamente nada que suspenda ese plazo de prescripción, bajo ningún escenario. Nada suspende ese plazo de prescripción. Lo que interrumpe el plazo de prescripción es la formulación de la denuncia. ¿Ok? Eso es lo que interrumpe el plazo de prescripción, la formulación de la denuncia. Nada más. En el interín, el plazo de prescripción sigue corriendo. Por eso decía que todo este tiempo de negociación directa entre la inmobiliaria y el consumidor está haciendo, o sea, el plazo de prescripción sigue corriendo, con lo cual el consumidor podría perder la acción legal durante todo ese interín, ¿no? Sí, Gustavo, mira, justo hay una pregunta que creo que calza con esto porque ayuda un poco a entender esta lógica que estás comentando. La persona que nos pregunta dice, hay una instancia de reclamo en que Indecopi, se está refiriendo a los reclamos de Indecopi, donde Indecopi traslada a la inmobiliaria, le da dos días de tiempo para reclamar, para responder y agendar una conciliación. Pero luego dice, esta acción de Indecopi, que no es denuncia, tiene un límite porque está preguntando también si hay prescripción por ese tema de reclamos, porque lo que dice es que el cliente manda por correo y también puede ser que el consumidor pueda presentar muchos reclamos, muchos correos, y todos los correos uno responde, pero la acción puede continuar. Entonces, la pregunta es si esto puede parar o no, pero me parece interesante, Gustavo, quizás engancharlo, que esto es positivo, ¿no? No sé cómo lo ves tú, no sé, porque en realidad... Por supuesto, eso es mi sueño húmedo, que el consumidor empiece a plantear un montón de reclamos SAC, porque no hay ninguna consecuencia jurídica para la empresa y nos está haciendo ganar tiempo. O sea, es una maravilla. Eso es lo que te quería decir, ¿no? Entender. El que yo tengo un servicio al cliente, perdóname, y que justamente el cliente me atiborre de correos en el servicio al cliente o vaya a reclamo SAC, en realidad no, lo que dirías tú es que no es un asunto donde vamos a verlo como un problema, sino más bien con que estoy logrando, no sé, tener contenido al cliente por unos canales que no sea la denuncia. No sé si nos puede comentar. A ver, el reclamo SAC es bueno por varias cosas. Primero, el plazo de prescripción está corriendo. No es un sancionador, o sea que no se está interrumpiendo nada. Al contrario, el reclamo SAC, si algo está haciendo, es dejar constancia expresa de que el consumidor tiene conocimiento del problema. O sea, ya está. Ya no hay duda de que el consumidor sabe porque te ha presentado un reclamo SAC o porque te ha presentado un reclamo directo. O sea, lo conoce. Ya se reveló a sí mismo. No te ha querido iniciar un sancionador, lo cual quiere decir que te está abriendo el espacio para que converses de una u otra manera con él o con ella. Y en ese tiempo, en ese interín, obviamente sigue corriendo el plazo de prescripción. Si sigue haciendo reclamos SAC, no hay mayor contingencia para la empresa, salvo que la empresa tenga un problema logístico. Eso sí es importante. No hay ningún problema para la empresa recibir 1000 reclamos SAC, siempre y cuando la empresa tenga un servicio de asistencia legal impecable que no deje pasar ninguna de las fechas de audiencia. Porque en reclamo SAC, como tú seguramente sabes, David, sí hay un riesgo, porque si tú no atiendes a una de las citaciones del reclamo SAC, pese a que no es un sancionador, pese a que no hay imputación de cargos, pese a que no hay nada de eso, pero si tú no atiendes a una audiencia de conciliación en SAC, en vía preventiva, eso sí puede ser un agravante, si es que algún día el pata te denuncia. Entonces, la carga vamos a decirlo así, es positivo para un caso final, pero es muy trabajoso mientras que estamos en la instancia SAC. Pero no importa que sea trabajoso, lo importante es que se gane finalmente el caso. Entonces, si se maneja bien, es algo bueno. El reclamo SAC, insisto, no tiene ninguna consecuencia más allá de la convocatoria a audiencia, y al final si uno le dice al funcionario de Indecopi, bueno, no se puede llegar a un acuerdo, si no vamos a conciliar, y ya está. El funcionario le dirá al consumidor, estas son tus opciones, porque el funcionario de Indecopi tiene la obligación, sí, de decirle que tiene expedita su vía de denunciar, y ya ver el consumidor si quiere denunciar o no. Eso es algo incontrolable para la empresa, ¿no? Si además el consumidor no va a SAC y está todavía en la etapa
de hablar directamente con la empresa, se puede controlar siempre y cuando no sea una exageración, ¿no? Porque también puede ocurrir que uno, nuevamente, en el ánimo de ganar plazo, empiece a pasear al consumidor, y eso sí, eso es una infracción sancionable también. O sea, hay siempre puntos razonables para todos los escenarios. Tenemos preguntas, Manuel. ¿Tú Vale. quieres comentar alguna o se la lanzo a Gustavo? Tenemos más preguntas, Gustavo, Dale. Yo lanzo la siguiente consulta que cojo de María Laura. Consulta, ¿qué información o cantidad debe darse a conocer al cliente? Sabemos que hay mucha información que puede traer consigo la compra de un inmueble. Y eso lo contestamos luego, porque eso tiene un capítulo bastante extenso. Si contesto eso ahorita, me distraigo. Hay todo un capítulo donde vamos a ver información. Información relevante, exacto. Ok, y está con la segunda pregunta también, Manuel, probablemente. Es lo último, sí, exactamente, es lo mismo. Esperemos un poquito para avanzar en los temas. Más bien, probablemente de reclamo, Gustavo, no sé si esta pregunta la respondes después o aquí. Diana nos dice, buenas tardes, si a pesar que al cliente le doy una respuesta a un reclamo, y le digo que es improcedente, en este caso dice por libre reclamación, y luego me reitera y me reitera, ¿siempre le tengo que responder? Perdón, un segundito, dos cosas ahí. Primero, el reclamo no es improcedente. El reclamo habrá sido rechazado o desestimado, no es improcedente. La palabra improcedente hay que sacarla de nuestras mentes, porque improcedente insinúa que el consumidor no tenía mérito para dirigirse a la empresa y reclamar. Probablemente sea una cuestión terminológica que manejamos los abogados, pero hay que tener cuidado de decir eso de improcedente. Improcedente significa una cosa muy concreta y eso no es improcedente. Hemos evaluado su pedido, hechas las averiguaciones y las indagaciones correspondientes y a la luz de lo pactado en la cláusula tal, en el contrato que usted suscribió con fecha tal, lamentamos informarle que su reclamo no podrá ser aceptado, no podrá ser acogido por nuestra empresa. Saludos cordiales, confiamos en que usted habrá recibido la información plena de nuestro lado, atentamente, tal cosa, ¿sí? Pero eso de improcedente no me gusta. Y sobre la pregunta de si hay que seguirle contestando, sí, hasta el infinito. Cada vez que llegue una comunicación de un consumidor, hay que contestarle. Y si nos pide una cosa tonta que el consumidor debería tener, lamentablemente, esta sí es una regla muy tonta de Indecopy, pero bueno, es la regla de Indecopy. Voy a poner el ejemplo. Imagínense que un consumidor nos manda un correo y nos dice, estimados señores tal, ¿podrían informarme qué cosa dice la cláusula 15ª de mi contrato? Entonces, uno dice, no tengo que decirte qué cosa dice la cláusula 15ª del contrato, porque tú firmaste el contrato y tú tienes la copia del contrato, entonces me estás preguntando algo que supuestamente tú sabes, ¿no? No me puedo quedar callado. Tengo que decirle al consumidor, o sea, puedo negarme a darle la información al consumidor porque supuestamente ya la tiene, pero tengo que decirle por qué me estoy negando. Entonces, tengo que contestarle. Y tengo que decirle, estimado señor o estimada señora tal, desafortunadamente debemos recordarle que como usted suscribió el contrato y esa información es de su conocimiento, no cabe reiterar dicha información, la cual usted conoce plenamente. Pero si el consumidor responde y justifica su pedido y dice, es que perdí mi copia del contrato o algo por el estilo, tenemos la obligación legal de reiterarle el contenido del contrato. Con lo final es una tontería. La respuesta, repito, es sí. El flujo de comunicación con el cliente no puede tenerse nunca. Y eso es problemático, porque hay consumidores que empiezan a mandar comunicaciones y se convierte en una conversación epistolar con alguien, ¿no? Y uno ya no sabe cuándo cortar a ese consumidor porque se vuelve espeso y te vuelve a contestar. Y tú le dices, bueno, damos por cerrado, pero te vuelve a contestar. Entonces, siempre surge esa pregunta de, Gustavo, ¿cuándo le dejo de contestar a esa persona? La respuesta es nunca. Y yo te ampliaría la pregunta, que probablemente es una preocupación del sector inmobiliario, ¿no? Este es un cliente, tú estás describiendo a alguien que ahorita está con una relación muy directa, pero se cree, probablemente equivocadamente, y tú nos ayudarás a la respuesta, que el cliente en el tiempo deja de ser cliente. Entonces la pregunta que hace muchas veces el encargado del área inmobiliaria es,
oye, después de 7 años puede un cliente escribirme un correo y yo lo tengo que atender o ya no es mi cliente. Esa es una pregunta que siempre se cree, ¿no? Porque claro, uno dice, ya le entregué, ya hace rato le entregué, entonces ¿cómo me va a escribir? ¿Qué nos dirías al respecto de esa falsa percepción de que en algún momento se cierra la relación de consumo? De plano, 7 años es una mala referencia porque la garantía es de 10, ¿no? Para estructurar, o sea... Te diría 15. A ver. Okay, si me dices 15, te diría lo mismo. Tienes todo el derecho de volver conmigo. O sea, a ver, es que son dos cosas distintas. Tienen el derecho de hablarme, sí, lo cual no significa que tengan el derecho a ser acogidos en su pretensión. Correcto. Yo te contestaré 15 o 20 años después, recuerde usted que la garantía ya no está en aplicación, en tal sentido lamentamos informarle que su pedido no corresponde. Punto. Un poco, Gustavo, disculpa para interrumpirte, un poco más explícito es que ya lo que sucede también en el sector es decirte que se ha cajoneado el parqué, o el cerámico, por ejemplo. Y eso sucede a los 10 años. Me ha pasado a mí, que justamente me reclaman después de 10 años, 15 años, como dice David, el parqué se ha cajoneado y por lo tanto tienes que repararlo. Entonces, yo lo mismo que tú dices, o sea, le respondo, oye, la garantía ya venció, etc., y el pegamento que se ha aplicado, y algún término técnico también lo complemento, pero sí ocurre, que señala David. Seguro que los consumidores creen que toda la vida se les va a atender, me imagino. Pero por eso digo, la respuesta tiene dos partes. Probablemente en el fondo la respuesta es no corresponde atenderte, pero formalmente sí hay que responderles la comunicación, sin duda. O sea, lo que no puede ocurrir es que como ya pasó 15 o 20 años, no le respondo el correo. Eso no puede ocurrir. Correcto, y que mi servicio de postventa se crea que se acabó, que el proyecto se cerró, que ya no necesito un área de postventa en ese proyecto, que es lo que podría estarse entendiendo, y eso está mal. No se acabó porque no hay ninguna ley en el ordenamiento jurídico peruano que le ponga un tope al servicio de postventa en términos de plazo. El Código de Protección y Defensa del Consumidor sí impone la obligación a las empresas inmobiliarias a tener un servicio postventa, pero no tiene un plazo de caducidad el servicio postventa. ¿De dónde se interpretaría que tiene un plazo de caducidad? Correcto, muchas gracias. Quizás continuamos ya con los temas para poder ver... si hay preguntas, encantado. No, ya no hay nuevas preguntas, solo quedaron las de proceso de compra. Y lo importante es, no sé si tienes una parte del libro o acá hay una pregunta del libro de reclamaciones, Gustavo. Sí, iba a hablar del libro, pero veamos la pregunta del libro, ¿te parece? Porque creo que calza con lo que estamos hablando. Tiene que ver con información, pero como estamos hablando justo de reclamos, creo que es el momento apropiado para responderlo, si es que te parece bien, por supuesto. A ver, dice que, ¿qué pasa si el reclamo es por carta o por el libro, que no hay correo, si la respuesta se la tengo que dar al domicilio declarado por el consumidor? Pero ¿qué pasa? Dice, bueno, la pregunta es si tengo el domicilio incompleto o inubicable por conductos notariales, si puedo tener una certificación notarial que diga que no se le entregó la carta, porque no encontré el domicilio, me imagino, ¿no? O que he intentado contestar el reclamo, ¿no? Es una buena pregunta. Hace varios años hubo un caso de esos en Indecopi y la respuesta que dio Indecopi, pero es un caso que yo lo tomaría con pinzas porque fue hace muchos años. La respuesta que dio Indecopi es que la empresa, el proveedor, tiene la obligación de tomar todas las medidas razonables de identificabilidad del consumidor. Entonces, por ejemplo, no está el domicilio, entonces no se puede mandar la carta, pero si en alguno de los documentos obra un número telefónico o un correo electrónico o algo que me permita ubicarlo, tengo la obligación de utilizar cualquiera de los medios de contacto o todos los medios de contacto que estén a mi disposición. Entonces sí, eventualmente voy a poder exonerarme de responsabilidad si es que efectivamente no logro ubicar a la persona, pero Indecopi me va a pedir que le demuestre que utilicé todos los medios de contacto que tenía en mi alcance. Entonces voy a tener que mostrarle, mira, llamé aquí y no me contestó, le mandé correo aquí y me rebotó, y le mandé correo aquí y me rebotó, y mandé notarial y no llegó. Entonces ya, allí seguramente sí, pero simplemente mandar al domicilio, porque ese es el domicilio del contrato, y que el notario me diga no, insuficiente, te van a multar. No es suficiente.
Sí, no, no. No es suficiente. Ok. Ok, veamos. A ver, veamos aquí. Ok, justo lo de la información. A ver. El sector inmobiliario es probablemente no, sin duda, es el sector más golpeado o uno de los más golpeados en términos de mandato de revelación de información. Es decir, el sistema de protección al consumidor exige demasiada revelación de información de parte de los proveedores inmobiliarios, excesiva. Creo que todos podemos coincidir en eso. Ahora, el cumplimiento del deber de información por parte de un proveedor inmobiliario es un tema sumamente sensible porque el deber de informar está segmentado en el Código de Protección y Defensa del Consumidor. El código distingue entre dos paquetes de información distintos, hasta tres diría yo. La información que se revela en el proceso de compra, la información que se revela a la suscripción del contrato de compra-venta y la información que debe estar consignada en el contrato de compra-venta. ¿Okay? Esos dos al final podrían fusionarse en uno, pero, ok, para efectos prácticos digamos que son dos simplemente, pero hay unas precisiones allí. Pero esencialmente es información del proceso de compra, información a la firma del contrato de compra-venta. Esto es importante. Los deberes de informar en estos momentos diferenciados no puede satisfacerse haciendo referencia a la información revelada en el otro momento. Me explico. Yo no puedo decir que no se me debe sancionar porque incumplí un deber de informar en el proceso de compra, argumentando que al final esa información obra en el contrato. Me van a multar. No puedo. Los deberes de información están segmentados por momentos y cada momento es independiente y cada momento tiene sus propias obligaciones. ¿Okay? Entonces, creo que más que ver mi presentación, creo que más que mi PowerPoint, probablemente sea útil mostrarles el código, ¿sí? Si es que me lo permiten. No sé si se puede ver, David, ¿me confirma? ¿Se puede ver el código? Sí, sí se ve. Ok, esta es la versión actualizada del Código de Protección y Defensa del Consumidor, es la versión oficial del MINJUS, del Ministerio de Justicia. Bueno, que estaba actualizada, ya no está actualizada porque lo cambiaron hace poquito el código. Entonces vamos al sector inmobiliario, específicamente al 76, ¿ok? Y empieza aquí, fíjense. En toda la publicidad, empecemos con algunas normas que son de terror. En toda la publicidad escrita de bien inmueble futuro de primer uso, las promotoras inmobiliarias y empresas constructoras deben consignar toda la información establecida en el artículo 77. O sea, ya de plano hay un desincentivo importante para hacer publicidad impresa, tipo flyers o dípticos. O sea, en esos casos hay que revelar de manera expresa un conjunto de información importante. Quiero ser muy enfático con esto. Olvídense de no lo pongo en mi flyer o en mi publicidad o en algún lado y pongo simplemente que la información está en www. Lo que sea. No, eso es ilegal. Eso no se puede hacer. ¿Okay? La norma es clarísima. Tiene que estar en la publicidad. Para eso fue creada esta norma. ¿Okay? El derecho del consumidor de la información obliga al proveedor de servicios inmobiliarios a informar sobre las características del inmueble, así como proporcionar información sobre existencia de autorizaciones, área del inmueble, proceso de titulación, habitación urbana, saneamiento, materiales empleados, acabados, inscripciones, en fin, todo lo que ustedes pueden ver en pantalla. ¿Ok? Y miren el artículo 77, que es justo lo que está referido acá en el 76.1, o sea, lo que tiene que estar en la publicidad. Miren el título. Información mínima en el proceso de compra, no en el contrato, en el proceso de compra. Una pregunta que alguien podría hacerme es, Gustavo, ¿cuándo empieza el proceso de compra? El proceso de compra empieza con el primer contacto con un cliente potencial, incluyendo la visita en página web. Sin duda, la visita a caseta
es inicio de proceso de compra. Y en ese momento está activo el deber de revelar información mínima en el proceso de compra. Cuidado yo me atemorizo mucho de los promotores o vendedores, porque los consumidores, es la verdad, hay muchos consumidores que van entrenados para grabar el proceso de compra, porque saben que tiene una serie de reglas exigentes. Entonces los consumidores graban esa información revelada en el proceso de compra y basta que falte una de estas cosas para que automáticamente se configure una infracción. Entonces, en este proceso de compra debe estar la identificación del proveedor inmobiliario, del representante legal, la dirección completa del inmueble, teléfonos de contacto, dirección de correo, la descripción del inmueble, cantidad de unidades inmobiliarias, en fin, antecedentes del proveedor, comportamiento en el mercado, condición sismorresistente, la existencia de la central de información de promotores, los canales de atención. O sea, todo eso tiene que estar revelado en el proceso de compra, ¿ok? Y todo esto tiene que estar consignado, repito, impreso por aplicación del 76.1 en toda la publicidad escrita de la empresa. Todo eso debe estar impreso. No hay ninguna obligación legal de que la empresa inmobiliaria haga publicidad escrita, pero si decides hacer publicidad escrita, tienes que tener todo el 77. No hay forma de obviarlo. ¿Ok? Entonces, eso es información mínima en el proceso de compra. Y luego, bueno, el 77.2 sigue agregando información que es un poco delicada, porque acá ya se habla de planos y una serie de cosas que complican incluso más la información que hay que revelar. La Comisión de Competencia Desleal, no de Protección del Consumidor. La Comisión de Competencia Desleal ha interpretado en un caso que lo que dice el 77.2 no tiene que estar impreso en la publicidad. Me parece que es una interpretación, me encanta esa interpretación, me encanta y la saludo, hago fiesta, pero es un problema. No creo que debamos cantar victoria tan fácilmente porque creo que el código no lo limita al 77.2, dice 77, y no tendríamos por qué distinguir entre el punto 1 y el punto 2 porque forman parte del 77 todos. Entonces, creo que una buena interpretación jurídica nos hace pensar que todo debería estar allí y no solo el 77.1, aunque por supuesto entiendo que poner el plano y en fin, una serie de cosas es complicado. Y el artículo, fíjense ustedes, 78, ¿no? Sigue 77, en fin, siguen colocando más información, como pueden ver aquí, cuando hay financiamiento, etc. Y miren, el 78 dice información mínima del contrato de compra-venta. Entonces, nuevamente, lo que les decía, el 77 es información mínima en el proceso de compra, es un deber autónomo, y el artículo 78 es información mínima del contrato de compra-venta, que es un deber autónomo. El 78 no puede cumplirse con referencia al 77 y el 77 no puede cumplirse con referencia al 78. Yo no puedo decir, no infringí el 77 que me obligaba a decir quién era mi representante legal porque en mi contrato dice quién es mi representante legal. No, eso es ilegal, eso no se puede hacer. Tiene que cumplirse en cada una de sus instancias. Gustavo. Y en el artículo 78, entonces, hay una serie de obligaciones adicionales, como la identificación de la partida registral del inmueble, precio de venta, forma de pago. Como pueden ver aquí, la obligación del vendedor de firmar todos los documentos que sean necesarios, quiere decir que está tasado. Y esto es una de las cosas que se hace en la inspección del contrato, que es el servicio que les comentaba al inicio, que es, se repasa el contrato de consumo y se hace match de ese contrato de consumo con cada uno de los candados que debería tener a la luz del 78, con referencias estratégicas a la información del 77 y con algunas menciones estratégicas que permiten cubrir otras obligaciones. Por ejemplo, permíteme terminar esta idea, David, si fueras tan amable. Claro. Por ejemplo, el artículo 80 te habla del servicio de postventa. Y te dice, los proveedores deben implementar y mantener procedimientos para ofrecer información completa sobre lo siguiente. Pedidos de garantía, ok. El manual de uso, miren lo que dice, el manual de uso del propietario, que debe contener como mínimo
la descripción de los componentes del inmueble, los cuidados y los riesgos, disponer del personal idóneo, ofrecer servicio de atención, establecer un procedimiento de ejecución de quejas sencillo y rápido, ¿okay? De atención de quejas sencillo. Pero miren, el código dice que la empresa inmobiliaria, este es típico error, ¿eh? El código dice que la empresa inmobiliaria debe tener servicio de postventa, pero la carga de acreditar la existencia del servicio postventa, ¿en quién corresponde? Obviamente, en la empresa inmobiliaria. Pero no hay ningún artículo en el código que te diga cómo tienes que acreditarlo. ¿Qué cosa es lo inteligente? Que en la inspección del contrato, tú le incorpores al contrato una cláusula que diga: el comprador declara a conocer que el vendedor cuenta con un servicio postventa que tiene las características bla, 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 cosa que si el día de mañana alguien se aviva y cuestiona la existencia del artículo 80, o mejor dicho, el cumplimiento del artículo 80, yo sí puedo ir al contrato y te he construido la defensa. Pero si mi contrato de consumo no hace referencia al artículo 80 y a su cumplimiento estricto, yo soy un tonto porque le estoy regalando al consumidor, ¿se entiende?, algo en lo cual me puede armar un problema y yo tengo prueba de nada. Entonces está mal hecho ese contrato. Ese contrato, si lo agarro y lo tiras a la basura porque no te sirve para nada, se está abriendo un frente tremendo, ¿no? Entonces, por eso es muy importante lo que yo digo, cerrar candados en el contrato. Perdón, David, ahora sí. Sí, mira, quizás un poco voy a dividir en dos las preguntas porque una misma persona ha estado escribiéndonos varias preguntas respecto a lo que tú comentabas. Lo siguiente, ¿no? Lo primero, creo que ya respondiste, era la duda que tenía esta persona era qué información tenía que darle al cliente. Creo que ya tú dijiste claramente eso, pero puntualizaría que tú has diferenciado el momento en que se firma el contrato y el momento previo a la firma del contrato, en donde también hay una obligación que has mostrado legal de entregar información que no debemos de perder. Y creo que eso responde a su primera gran pregunta, y que además venía ligada con una segunda pregunta, pero que está relacionada a la primera, que te la lanzo probablemente para que tú respondas. Oye, y toda esta información que le tengo que entregar, decía la participante, es si el cliente afirma a la hora de la entrega del inmueble que no conocía esta información, entonces yo dónde se la debía haber revelado, ¿no? Creo que es una pregunta interesante porque pasa frecuentemente. El momento de la entrega, la persona va a decir: oye, tú no me dijiste que estas características tenía el departamento. Entonces, ¿dónde debía haber cuidado ese frente, ¿no? Es la primera pregunta que te lanzaría. Tiene que estar en el contrato o en el manual de propietarios, según tu estrategia, ¿no? Y la otra pregunta es cuando tú dices que el artículo 76 habla de que toda la publicidad escrita debe tener lo del 77, saltó otra pregunta igual de María Laura, donde nos dice: oye, entonces todo lo que está diciendo Gustavo, oiga, tú has dado una lista larga, entonces le dice, tengo que ponerla en mi brochure, por ejemplo, dice, ¿no? Totalmente, sí. Si toda no es esa info, ¿cómo la pongo? Correcto, ¿no? correcto, si no es ilegal, correcto. Y además dice, oiga, y entonces... para eso, precisamente, para desincentivar el volanteo. Y si yo pongo únicamente un disclaimer que digo imágenes referenciales, por ejemplo, en mi página web. No estás cumpliendo la obligación del código. Esa es la pregunta, ¿no? Digamos, ¿no? Oye, toda esta información, ¿dónde la voy a revelar, no? Porque es un montón. Tiene que estar. Okay. Tiene que estar. Y sí hay sanciones de eso, varias en Indecopy, ¿eh? Varias. Gustavo, y una consulta. Si yo pongo, por ejemplo, de manera general, un ejemplo, el que nos ha pasado, si yo pongo de manera general que el edificio va a tener vidrios y no pongo taxativamente que son vidrio crudo, sí quedaría pues vulnerable para alguna denuncia. No tienes la obligación de dar detalles. En tanto cumplas con la enumeración básica del código, no estás en la obligación de entrar en detalles. De hecho, yo no recomiendo entrar en detalles, porque si tú entras en detalles en tu revelación de información, te estás atando a esos detalles. Esto es una cosa, te agradezco la pregunta. Algunas empresas inmobiliarias, a ver, algunas se meten en problemas porque dicen poco, pero algunas se meten en problemas porque dicen mucho. No sé si se entiende lo que voy a decir a continuación. En su afán de ser, no sé, detallistas, quiero pensar que es eso, construyen un manual de propietario excesivamente, o sea,
No sé, y la chapa será tipo tal, marca tal, y además se utilizan palabras muy desafortunadas. Es decir, otra vez, no ha pasado por inspección legal. Te ponen, será la chapa de la marca tal o equivalente. Es una pesadilla para un abogado que alguien te escriba una cosa así. No significa nada. Porque, ¿qué va a ocurrir? Primero el consumidor te va a decir, quiero la chapa esa. Tú puedes tener un problema porque no pusiste la chapa esa. Puede ser que luego te reclame la chapa esa o Indecopy te ordene a poner la chapa esa y ya no encuentres la chapa esa. Y luego vas a entrar a un litigio extenso sobre qué significa equivalente. O sea, es una pesadilla. Entonces, ¿cómo debería estar construido? ¿No? Esencialmente, de manera referencial, el proyecto ha contemplado que se utilice tal o cual cosa. Sin embargo, queda a discreción de la inmobiliaria establecer... O sea, siempre es importante que quede claro que hay libertad para moverse dentro de lo razonable, por ejemplo, en los acabados. Porque el manual de propietario es una defensa importante cuando hay una denuncia. Y en mi experiencia, los manuales de propietarios suelen hundir bastante a las empresas inmobiliarias cuando se litiga, porque son malos manuales de propietarios. Están diseñados probablemente pensando en los detalles técnicos posiblemente, pero no han considerado que el manual de propietarios es un anexo del contrato y por tanto es parte integrante del mismo. Y por tanto obliga, tiene una trama obligacional ese manual de propietarios. Ese manual de propietarios te vincula, o sea, es lo que los abogados de protección al consumidor decimos, es una garantía explícita, ¿sí? Luego les explicaré qué es eso. Pero el manual de propietarios es una garantía explícita que hay que cumplir. Entonces, hay que tener mucho cuidado con lo que se regula allí y como les digo, yo tendría mucho cuidado de no irme de boca dando demasiados detalles sobre acabados o sobre cosas que al final me pueden generar un problema porque pueden no estar bajo la esfera de mi control. No sé si hay más preguntas. Por ahora no. Por ahora todas ya han sido respondidas. Bueno, sí, hay una pregunta relacionada con pandemia, ¿no? Que es cierto. No sé si Manuel ya te la lanzó. No he escuchado ninguna pregunta de pandemia. Creo que se está... bueno, no, ha saltado de lo que tú acabas de comentar. Lo que pasa es que lo que dice María Laura es, oye, mira, ahorita hay muchos acabados que se han descontinuado en el tiempo. Cierto. Y está preguntando si se puede decir que de no haber stock en los acabados en el proveedor, puedo modificar. Creo que es una pregunta parecida a la que ya te hicieron, ¿no? Solo si lo dice tu contrato o tu manual de propietarios. Si tu contrato y tu manual de propietarios no fueron diseñados dándote la libertad que debía darte tu contrato y tu manual de propietarios, la respuesta es no, te fundiste. Tendrías que hacer un adendo. Por eso es importante que el contrato y el manual de propietarios, no puedo enfatizarlo más. No sé si, no quiero que suene a que estoy, por favor, quiero decirlo de forma muy ética, no quiero que suene a que estoy vendiendo, o sea, quiero enfatizar muchísimo esto, ¿no? Porque de verdad no puedo enfatizarlo más. El contrato y todos esos documentos que uno desarrolla y que entrega al consumidor y sobre los cuales hay constancia de entrega, son en buena cuenta la espada y el escudo, ¿se entiende? Es nuestra vía de ataque cuando queremos contraargumentarle algo a un consumidor y es nuestro escudo porque nos tiene que blindar. Si hay algo en lo que no podemos escatimar esfuerzos, gastos, en fin, lo que sea, es en la inspección de eso. Es más, hasta podríamos discutir el tema del litigio, ya, ok. Pero en la inspección del contrato, o sea, si el contrato no está bien hecho y el manual no está bien hecho, uno está completamente
desarmado en el rubro inmobiliario. Es como que uno está tentando el peligro, ¿no? Está caminando a ciegas en medio de la avenida Javier Prado en hora punta, esperando que lo atropellen. Más o menos esa es la situación, así de alto riesgo. Y claro, alguien podría decir, todavía no me tocó, pero bueno, pero eso es suerte, ¿no? El sector inmobiliario es uno de los sectores más fiscalizados del Perú, junto con el sector bancario, financiero, y junto con el sector automotriz. Y sí, pues tenemos que asumir la carga, desafortunadamente, de ser especialmente diligentes en esa inspección. Por no agregar, ya que estamos hablando del contrato, ¿no? Por no agregar una serie de cosas adicionales que se me vienen a la mente. Por ejemplo, típico problema, el tema de las prórrogas de plazo, ¿no? El tema de las prórrogas de plazo para la fecha de entrega del inmueble. Típica fuente de litigios en Indecopi. Uno puede, porque ahí es libre, uno puede pactar el plazo que quiera pactar, ¿no? Que quiera pactar. Lo que no puede ser es una prórroga indefinida o irrazonable, porque ahí la cláusula se vuelve abusiva. Eso es algo que vamos a conversar el día jueves. Pero uno puede pactar un plazo, digamos, 90 días hábiles, o 120 días hábiles, o 180 días hábiles. Uno puede trazar un plazo razonable. Y puede establecer cláusulas que le permiten tener cierto respiro a la empresa. Por ejemplo, hay empresas que ponen el plazo y dicen, si a la fecha pactada en el contrato de entrega no se ha hecho efectivamente la entrega al comprador, se entenderá automáticamente prorrogado por el plazo máximo establecido en la cláusula precedente, ¿no? Y hay empresas que dicen, se podrá prorrogar, pero otra vez, las palabras, se podrá prorrogar, pero informando previamente al consumidor de... Entonces uno empieza a asumir cargas. Ahora, ¿se podrá prorrogar? ¿Es que se prorrogará o que se podrá prorrogar? Porque también ha ocurrido que hay una cláusula que dice que la inmobiliaria podrá prorrogar, pero no hay ninguna carta en donde le notifique al consumidor que prorrogó. Entonces luego luego lo denuncian y la inmobiliaria dice, no, pero el contrato dice que yo puedo prorrogar. Sí, claro, puedes prorrogar, pero no lo hiciste. ¿Me dejo entender? Entonces va a depender muchísimo. Cada palabra que yo consigno en una cláusula en el contrato me puede abrir un frente, y por eso es bien importante tener en cuenta la minuciosidad de esa revisión. Ocurre con garantías, por ejemplo. Hay que tener en cuenta esto de la garantía voluntaria y la garantía por problemas estructurales, relativizada, ¿no? Porque según Indecopi, el Reglamento Nacional de Edificaciones, esa es la lectura de Indecopi, extiende a 10 años, o sea, estructural, algunas cosas que no son estructurales. Mucha gente, ya han habido algunos problemas en Indecopi, se los puedo mostrar si gustan el jueves, algún caso real, en donde Indecopi dice, tú me estás diciendo que en este caso aplica la voluntaria, pero yo te digo que en este caso aplica 10 años. Lo cual es crítico. O si no, el problema de que tú tengas una garantía determinada, pero, y esto tú siempre lo preguntas, David, ¿no? El tema de, yo estoy obligado a una garantía, pero en realidad yo a su vez tengo un proveedor y mi proveedor me da una garantía distinta. ¿Me siguen? Entonces, mi proveedor me vende algo y mi proveedor me da una garantía de 1 año. Lo que tu proveedor te dé garantía es tu problema, pero no es la garantía que tú le das al consumidor. Tú respondes por la garantía del consumidor. Con lo cual, la empresa inmobiliaria podría estar, lo cual suena medio absurdo, pero es así, podría estar garantizando algo que no es realmente suyo. No sé si me dejo entender. Son cosas que deben estar en el cálculo de riesgos y en la bancabilidad del proyecto. Porque si no, luego hay un descalce y luego se presentan problemas.
David, no sé si hay más. O si tú tienes una duda, un comentario, porque tú No, conoces... no. Digo porque acá es rico quizás que intervengas, porque tú tienes bastante No. experiencia con ese tema Sí, sí, las estoy garantías. totalmente, está bien, y eso es importante lo que decías, y sí, la duda que se tiene siempre es eso, ¿no? Tratar de pensar que hay que hay la posibilidad de trasladarle esas respuestas a esas responsabilidades, diría yo, a terceros que están participando. El negocio inmobiliario es un negocio en donde en realidad la empresa inmobiliaria da la cara frente al consumidor, pero efectivamente todo el producto lo desarrollan diversos contratistas y subcontratistas y probablemente personas que se dedican a poner el piso, personas que se dedican a colocar el baño, personas que se dedican a colocar la electricidad. O sea, no es la empresa inmobiliaria propiamente como la productora, y por eso se puede malentender, como tú bien apuntas, la idea de que yo al final no soy el responsable. Creo que el problema es al revés, ¿no? A pesar de todo ese batallón de personas, soy yo quien le estoy vendiendo el producto al cliente y le estoy dando le tengo que dar las garantías al cliente, ¿correcto? Porque si no, imagínate, yo lo he visto, inmobiliarias que dicen, si tienes algún problema con el ascensor, aquí tienes el nombre y el teléfono ¿no? del proveedor del ascensor, tú llámalo directamente. Oye, ¿qué es eso? ¿No? O sea, perdónenme, es una chichada, ¿no? O sea, en el fondo, pareciera que hubiera un deseo inconsciente, o consciente, no lo sé, de desentenderse del hecho de que uno es el proveedor inmobiliario, pues para eso uno se metió a hacer el negocio. Si no, o sea, es parte ¿no? Es parte del riesgo y nuevamente, de la trama obligacional de ser parte, de estar en el negocio inmobiliario. Es pesado, lo sé, pero los criterios de Indecopy son bastante duros en eso. Gustavo, Alessandra nos hace una consulta que me parece pertinente. Por ejemplo, nos dice, si en el proceso y contrato de compra-venta se indica que existirá una subestación eléctrica y por tanto el propietario tiene conocimiento del mismo, pero cuando se entregue el inmueble, el cliente reclama que la subestación hace ruidos molestos. Si este reclamo se eleva Indecopy reclamándome a mí, inmobiliaria, ¿puedo responder que yo no soy proveedor de este servicio como para poder dar solución a ello? No, porque tú, o sea, entiendo que, depende, entiendo que tú estás revelando, a ver, entiendo que la subestación eléctrica está ubicada en una zona de influencia, ¿verdad que sí? Del proyecto. Y se entiende que tú tienes la información, porque tú lo conoces y tú has estructurado el proyecto ahí. Entonces tú deberías haber revelado la información de eso. Probablemente ahí la discusión va a ser qué cosa es un ruido molesto. Esa va a ser la discusión. ¿Sí? Y ahí me parece haber visto Indecopy que se acoge a una reglamentación, porque la reglamentación para ruidos molestos en habitación, digamos, en espacio cerrado, no existe en el país si no existe una norma acerca de ruido ambiental. Correcto. Y hay un párrafo, una disposición complementaria o transitoria, no me acuerdo bien, que te dice que para ruidos internos se declararán los valores que la OMS dicte, y en base a esto, pues, Indecopy sacó una resolución que te dice que los límites máximos permitidos son 50 en el día, me parece, y 40 decibeles en la noche, parece así. Indecopy va y lo mide, va con sus aparatitos. Claro, va con exactamente, ¿no? Pero al respecto, ¿qué se podría, o qué estrategia, por lo menos, se podría informar, ¿no? Imagino, pues, que la subestación va a generar cierto ruido. Yo creo, te contesto de esa manera. Yo creo que va a depender muchísimo de cómo hayas controlado el flujo de información con el cliente. Es decir, el argumento de yo no soy responsable del ruido de la subestación eléctrica me impresiona como muy razonable, porque en efecto no eres responsable. ¿Me explico? O sea, me parece que es absolutamente correcto. Yo creo que para terminar de cerrar el caso estratégicamente, estoy tratando de pensar como Indecopy, full disclosure, hace varios años trabajé en Indecopy,
Así que siempre hago este ejercicio de tratar de pensar como solía pensar. Y te digo, probablemente el funcionario Indecopi lo que le va a gustar es encontrar alguna comunicación o un par de comunicaciones en donde tú le estás diciendo, por si acaso te comento que hay una subestación eléctrica, te recuerdo que ese es un asunto que está ajeno a la esfera de mi control. O sea, probablemente va a querer diligencia en la revelación de información. Pero probablemente es la forma en la que tú cierras el caso. No digo que sea impecable, pero yo creo que te minimiza bastante el riesgo. Ahora, si te presentan la denuncia, había ruido, sabías que estaba la subestación eléctrica, y tú no le dijiste nada hasta que te denunció, ya. La regla es que el proceso de revelación de información es un proceso dinámico, y es una regla que tiene años en Indecopi. Indecopi no la va a cambiar. Tú tienes la obligación de conversar con el cliente de manera permanente, cuando sea información relevante. Veo que hay varias preguntas. David o Manuel, no sé si... No, hay una pregunta de, a ver, dice, bueno, es una pregunta bien específica, pero creo que jala mucho al tema del alcance de la responsabilidad, que creo que es la que has estado comentando, ¿no? Alessandra dice, oiga, si yo le informo, le revelo, le aviso, le digo en todos lados que va a haber una subestación eléctrica en el proyecto, obviamente la subestación eléctrica, la entidad eléctrica, pero la vamos a colocar ahí, y luego, cuando esta subestación está ya funcionando y genera ruidos, este reclamo me lo hace a mí como inmobiliaria. Yo le puedo decir, oye, por si acaso yo no soy tu proveedor, porque este servicio te lo tiene que dar, no sé, Edelnor o Luz del Sur, porque son quienes administran esta subestación eléctrica. No, porque es un elemento esencial que hace a tu oferta y que incide en tu oferta. Es como cuando tú vendes un proyecto, cuando tú vendes un inmueble, por ejemplo, y resulta que no puedes hacer el empalme, no sé, por alguna agua, una cosa así, porque Sedapal tiene un problema y no tiene disponibilidad para, ¿no? Entonces, tú dices, bueno, es ajeno a la esfera de mi control, no me compete, el problema es Sedapal. No, el problema no es Sedapal. Tú tienes la obligación de... o sea, es información esencial que hace a tu oferta, ¿no? Y de hecho creo que puse un ejemplo por aquí. Justo, miren este ejemplo. Y miren además, precisamente, era un caso en donde no se podía prestar regularmente el servicio de agua y desagüe. Y el proveedor inmobiliario invocó esta cláusula del contrato. Fíjense ustedes el 7.3, otra vez, la importancia del contrato. El contrato, redactado muy civilmente, dice en el 7.3, miren, los servicios de la urbanización y comunales, tales como el telefónico, transporte, recolección de basura, vigilancia, guardanía, energía eléctrica, agua potable, entre otros, no forman parte de este contrato. Y entonces la inmobiliaria dijo, campeón, ¿no? No forman parte de este contrato, o sea, no forman parte de la oferta, o sea, ya está clarísimo de que yo no respondo por eso. No, pues no está clarísimo. ¿Qué tiene que ver que no formen? ¿Qué tiene que ver que no formen? O sea, para empezar, mal redactado, ¿no? No forman parte de este contrato. No sé qué exactamente han tratado de decir con eso de no forman parte de este contrato. Pero... Diera la impresión que le no va a tener ni agua ni luz. Claro, o sea, te das cuenta, el wording es bien infeliz, ¿no? Sí, o sea, me parece como es un contrato que fue redactado, me imagino que en estado de ebriedad, asumo, por no decir otra cosa, y la defensa es bien pobre, ¿no? Bueno, no voy a hablar de mi competencia, pero la defensa fue bien pobre, no forma parte del contrato, entonces no estoy obligado, y por supuesto Indecopi se ríe en su cara, ¿no? Y le dice, no, pues, o sea, ya, no me vengas con que el tema de que no forma parte de tu oferta es esencial, pues, estás vendiendo un inmueble y ahora resulta que no va a haber agua, no va a haber desagüe, y tú conocías la condición, ok, ¿quieres decir que no forma parte de tu contrato? Entiendo, pero eso no te exonera de tu deber de revelar información sobre algo que incide en el uso regular o natural del bien inmueble que estás vendiendo.
tú sabías información, por ejemplo, de la falta de agua, del problema con Sedapal, o por ejemplo, de que podía haber un ruido desmedido o exagerado en la subestación eléctrica, o whatever, y tenías que revelarlo. Por eso digo, puede ser que te salves sobre el fondo, y Quindecopy te diga, ya, tú no eres responsable por eso, pero que te caiga por no cumplir con tu deber diligente Información. de conversar con el cliente. ¿Me explico? ¿Me siguen? Sí, sí. Perdón. A ver, continuamos con las preguntas de Alessandra, que va también por ese tema. Dice, dentro del proceso de compra, venta se señalan planos del inmueble, ejemplo del departamento 503, y se entrega información del proyecto al cliente. Sin embargo, en la entrega del inmueble indican que nunca se mostró que el proyecto contemplaba unas sillas salvaescaleras en lugar de plataforma. Dentro de mi proceso de compra-venta, en la información que se entrega, se indica que es una silla salvaescalera, pero en el contrato no tengo una cláusula que indique el detalle de los equipos, que está firmado por el cliente como información otorgada en el reclamo ante Quindecopy. ¿Estoy protegido? Estoy leyéndolo de nuevo porque las mascotitas de los vecinos me sacaron de mi estado de concentración. Dentro de mi proceso de compra, en la información que se entrega se indica que es una silla, pero en el contrato no tengo una cláusula que indique el detalle de los equipos. Lo que está diciendo en resumen, para resumir el reclamo es, si me permiten, es que la persona lo que está diciendo es que no sabía que en el proyecto iba a haber en lugar de una plataforma, como hay en algunos casos, es otro tipo de elevador para discapacitados, ¿ok? Las sillas salvaescalera. ¿Ok? Entonces lo que dice es, nunca me has dicho que iba a ser así, ¿ok? Lo que sí estoy entendiendo es que sí se le habría revelado información, porque acá dice, la persona dice... Claro, que no está en el contrato, pero está en otro documento. Puede ser un brochure, publicidad, puede ser en Ah, ok, otro ok. documento. Ya No en está el contrato, pero preguntando... sí Sí, no dice lo que he será puesto en así. el contrato. Ya, ok. La pregunta sería, yo no lo he dicho en el contrato, pero sí se lo he revelado en otra publicidad, probablemente, en otro documento, si eso me protege. Sí, está bien. Sí, está bien. Yo creo que sí. Es decir, que, digamos, la revelación de información en otros documentos también sirven para acreditar que el proveedor está en... Porque es parte de la oferta, ¿no? Si lo has revelado por otro lado, es parte de la oferta. Se integra a la obligación que estás asumiendo, porque además el código dice que la publicidad y estas otras fuentes se integran además y obligan, y ya está. Obviamente lo que no va a poder ocurrir es que luego tú contradigas eso, pero en este caso no lo estás contradiciendo, simplemente estás diciendo, no, sí te lo dije, y acá está la evidencia que te lo dije. Y el contrato no lo contradice, guarda silencio. Hay una pregunta de fecha de entrega. A ver. Está preguntando respecto de casos fortuitos o fuerza mayor y cómo tenemos la posibilidad de protegernos frente a motivos ajenos a la inmobiliaria respecto a la demora de una entrega. Yo creo que eso... Es una buena pregunta. A ver. El concepto de caso fortuito y fuerza mayor en Quindecopy, porque es responsabilidad administrativa, tiene probablemente una particularidad. En buena cuenta, lo que excusa a un proveedor de algo es que sea un hecho ajeno a la esfera de control. Esencialmente eso es. De hecho, son 4 defensas. El código lo dice. El proveedor tiene 4 defensas. Caso fortuito, fuerza mayor, intervención determinante tercero e imprudencia del propio consumidor. Son las 4 defensas. Y no hay más, ¿eh? Esas son las 4 defensas. No hay más. No se pueden utilizar defensas del tipo yo actué de buena fe. No, esas no son defensas. La buena fe no importa. Las defensas son caso fortuito, fuerza mayor, intervención determinante tercero, imprudencia del consumidor. Lo dice el código, artículo 104 creo que es del código. Entonces, pero eso de caso fortuito, fuerza mayor y demás, tiene que interpretarse como un evento atípico
Es bien exigente, ¿eh? Atípico al natural desenvolvimiento del negocio en el cual interactúa o participa el proveedor. Entonces, no es simplemente era ajeno a mí. El típico ejemplo es, no, es que no puedo entregar porque hay un problema con la municipalidad y la municipalidad no quiere dar, no sé, está haciendo problemas. O porque tal entidad está haciendo problemas, otra cosa. Entonces es ajeno a mi esfera de control. No, eso no significa ajeno a la esfera de control en Indecopi. Porque se supone que dado el rubro y el negocio en el que participas, es un riesgo típico que debía estar previsto al momento de emprender el proyecto. No sé si me dejo entender, David, ¿no? Más o menos lo que acabo de decir. Sí, sí. ¿Sí? Entonces el estándar es bien duro. El estándar es bien duro. Ahora, para que no sea tan dramático el asunto. ¿Se puede cubrir? Sí, se puede cubrir contractualizándolo. Entonces, yo sí puedo poner una cláusula en el contrato en donde digo, las partes convienen, o sea, sin perjuicio del concepto de caso fortuito o fuerza mayor, las partes convienen en precisar, ¿no? O convienen en señalar que constituye un supuesto ajeno a la esfera de control del proveedor inmobiliario. 1, demora atribuible a la municipalidad por tal cosa. 2, demoras atribuibles por tal cosa. Eso es muy inteligente, muy inteligente, muy inteligente. Lo he visto 0 veces en contratos de proveedores inmobiliarios. A ver, en los que hemos inspeccionado algunos con David juntos, nosotros los incluimos, lo trabajamos. Pero que, o sea, que de entrada hayamos encontrado una limitación de responsabilidad ya diseñada, ya construida, yo no lo recuerdo. No sé si tú lo recuerdas, David, pero nunca lo he visto. No, porque justamente se cree que no se requiere avisar previamente, sino probablemente en la idea del sector inmobiliario al día es que es lógico entender que si yo no soy el causante, voy a estar exonerado. Y esa es una idea que tú estás puntualizando que no es correcta. Es decir, que no te tengo que revelar nada, sino más bien, si por ejemplo, no me instala Sedapal, o no me instala Luz del Sur, o hay una municipalidad que me paró, entonces estoy perfectamente exonerado de cualquier responsabilidad, y a eso le puedo llamar un caso que me exime, ¿no? Y que es además muy fácil de argumentar, y se cree que ya se tiene ganado por goleado el caso, ¿no? Sí, va a haber una sorpresa indeseada allí. Uh-huh. ¿Qué más? A ver, veamos en las preguntas. Okay, También tenemos una pregunta de María Laura que está preguntando si, bueno, creo que María Laura se ha quedado impactada con toda la información que hay que revelar, porque ahora nos pregunta si también le tendría que decir que hay instalaciones o sistemas de tuberías o sistemas de extracción, si le tengo que contar eso al cliente, que es parte de la construcción, porque por ejemplo en los estacionamientos sabemos que en la parte de arriba de los estacionamientos pasan tuberías. Si tengo que tener ese nivel de detalle de por lo menos revelárselo, ¿no? Sabemos que hay clientes que se quejan, ¿no? David y yo tenemos no sé si la buena fortuna o la mala fortuna, no sé, de haber litigado el leading case sobre planos. No sé si quieres contar tú no sé si quieres contarlo tú rapidito, David, es una pesadilla. No sé, creo que es un poco largo, pero más bien lo que diría es, digamos, la pregunta es, y yo arreglaría la pregunta, ¿no? Que probablemente es en la mente de María Laura y todos los participantes, sería, ¿a qué nivel de detalle debo darle, la información de lo que es el proyecto? Es decir, ¿nos recomendarías reducir o aumentar la información? Es la pregunta que siempre se tiene, porque se cree que el consumidor debe sobreentender asuntos como, por ejemplo, ¿no? Algo tan evidente que pareciera evidente, mejor dicho,
que por arriba de su estacionamiento van a pasar unas tuberías y el cliente probablemente nunca en su vida ha construido, ¿no? Sí, y hemos tenido ya temas con cosas tan fuertes como, por ejemplo, te pido plano de las áreas colindantes, de la zona en donde va a estar el proyecto. Entonces, la pregunta es, ¿estoy obligado a dar ese tipo de cosas? ¿A decirte quién está al frente? No hay una respuesta sencilla para esa pregunta. Lo voy a responder de dos maneras. Mi opinión, el espíritu del Código de Protección y Defensa del Consumidor es que se revele información estrictamente relevante para la toma de una decisión de consumo respecto del producto o servicio inmobiliario. Entonces, hay cosas que pueden ser trascendentes, razonablemente trascendentes, y cosas que no son razonablemente trascendentes. Quién está ubicado al frente de mi casa no me parece que sea razonablemente trascendente. Pero han habido casos en donde Indecopy ha dicho, no, pues hay una fábrica al frente, entonces sí es trascendente. Oye, pero es visible, ¿por qué no sería trascendente? ¿Por qué no te diste cuenta? Y ahí empiezan, ahí justamente en esa pregunta de ¿y qué plano? ¿Y cuánto detalle? Y ahí precisamente surgen las críticas fundadas, totalmente fundadas al Indecopy, en el sentido de no entienden el negocio. Y no porque yo esté de acuerdo entonces con el criterio de Indecopy. Probablemente yo diría, en la duda, demos un poquito más, pero solo un poquito más. Pero no porque tengamos que dar un poquito más, sino porque Indecopy no entiende nada. Perdónenme que sea tan claro, pero como no entienden el negocio, sabemos que siempre van a estar tentados a dar un salto complicado. Les pongo un ejemplo concreto de otra empresa, X, voy a anonimizarlo también. Acabo de recibir un IFI, un informe final de instrucción en un procedimiento, en donde Indecopy dice lo siguiente. Tu empresa inmobiliaria has mandado un informe pericial o sea, un informe técnico al consumidor diciéndole estos son los defectos y estas son las acciones que hay que tomar. El consumidor tiene su propio informe pericial en donde ha detallado que los defectos son tales y que estas son las acciones. ¿Okay? No es broma lo que les voy a decir a continuación. El informe pericial de la inmobiliaria tiene 3 hojas. El informe pericial del consumidor tiene 16. El informe pericial del consumidor está más desarrollado y detallado que el informe pericial del proveedor. Así que nos parece razonable hacerle caso al informe pericial del consumidor. Así que propongo que es infracción porque no quisiste ejecutar el informe que el consumidor quiere, sino que quisiste ejecutar el tuyo propio. Propuesta de multa, más de 100.000 soles. Por supuesto que lo vamos a pelear con mucha energía, pero en algunos casos uno recibe criterios de ese tipo porque no entienden el tema, y si uno litiga además en Indecopy y sede de provincia, la cosa es más grave todavía. Me temo que hay que tener especial cuidado precisamente porque el conocimiento del sector, la verdad que no es muy bueno. Caso real, ojo, esto que acabo de contar. Es de terror. Entonces alguien pregunta en esa línea, ¿Indecopy admite pericias o solo informes? Uno puede mandar a hacer puede mandar a hacer informes periciales o informes técnicos, y uno debiera hacerlos para sustentar su posición. Uno debiera. Obviamente no en todos los casos, pero cuando es un asunto sensible, tiene que estar acompañado de por lo menos un sustento. Ahora, si es la típica, si es fisuras, tiene que ser un informe pericial, pero sí tiene que haber un informe del área técnica, ¿no? Mínimo, por diligencia, se hace una inspección en el inmueble del consumidor y se le levanta un informe. Y ahí también hay que tener mucha astucia para estructurar ese informe técnico. Yo he visto cosas de terror.
cosas como que el informe técnico lo elabora el área técnica correspondiente, pasa a postventa, no lo mira legal y se lo notifican al consumidor. Esto es suicidio, le estás dando la pistola al consumidor con la cual te va a disparar en la cabeza. Entonces, eso tiene un flujo dentro de la empresa que tiene que pasar por revisión también el informe. Porque si no, después le estamos regalando pruebas a la contraparte. Pero sí se puede presentar. Indecopy puede ordenar también pericias de oficio, pero ahí se torna un poco complicado porque luego hay un tema de la compartición de los gastos. Es mejor evitar ese asunto. Ok. Creo que estamos 15 para las 6. Yo creo que mejor tomamos preguntas, si es que hay algunas. ¿Te parece, David? Manuel. Sí, por favor pueden hacer sus preguntas sobre los temas que hemos hablado. Quizás Gustavo, sería importante aprovechar mientras están elaborando sus preguntas, entender entonces que, o recalcar probablemente que el cliente está protegido en momentos diferentes de la minuta, porque se suele tener la idea de que el contrato firmado y con los anexos del contrato es el único documento que le deben entregar, ¿no? Y eso es una cosa que siempre se ve probablemente cuando se hablan con equipos que no han tenido la revisión legal del proceso de compra. Y creo que uno de los participantes lo decía, ¿no? Es decir, ¿en qué momento debo yo empezar a construir la entrega de información, la revelación de mi producto? Justo está aquí en pantalla. El inicio del proceso de compra, que es donde se activa tu primer hito de revelación de información, está enumerado y definido por Indecopy. Visita el sitio web, visita de la caseta, visita el proyecto piloto, revisión de la publicidad. Eso incluye contacto con un promotor por WhatsApp, por teléfono, primer contacto. Eso genera el inicio del proceso de compra y el deber de revelar información en el primer hito. Y lo otro obviamente el tema de la página web gatilla varias cosas. Hubo cierto debate en Indecopy sobre el tema de las exigencias aplicables al libro de reclamaciones en página web. Primero Indecopy dijo que sí, que estaban obligados a llevar libro, luego Indecopy parece que se fue un poco para atrás, pero Indecopy ya ha definido hace poquito, a ver si tengo el criterio por acá. Justo aquí. Acá está. Indecopy ya ha definido que las páginas web de las empresas inmobiliarias, así no sean un espacio de venta, o sea, así no tengan un espacio para cerrar una transacción, desde el solo momento en que revela información de los productos inmobiliarios, ya constituye un hito de la relación de consumo y por tanto todas las páginas web de las empresas inmobiliarias tienen que tener libro de reclamaciones virtual y aviso de disponibilidad de libro de reclamaciones. Si no, son infracciones sancionables también. Ok, importantísimo creo que para este sector, ¿no? Donde obviamente este sector no vende, no hace e-commerce, no vende por la web, en el sentido de que nadie va a comprar por carrito de compra un departamento, pero por supuesto que inicia la contactación del cliente y por supuesto pone su producto para que de ahí inicie la comercialización. O sea, son páginas web dedicadas a jalar compra, ¿no? Entonces, tienen que tener libro virtual, tienen que tener aviso de disponibilidad de libro, eso sin perjuicio del libro físico que tendrán que tener en cada punto de venta, y por supuesto sin perjuicio de la obligación de reporte en CIREC, dependiendo de sus ingresos anuales. Y una pregunta que yo te haría, porque, a ver, es una pregunta propia, ¿no? Pero creo que es importante hacértela. Viendo estos riesgos que vemos, que hay que entregar la información, que hay que tener cuidado con lo que se le dice, que hay que tener cuidado con la información que se le revela, dos preguntas que creo que siempre saltan cuando uno tiene relaciones con
áreas comerciales. Es, Ujú. número uno, si el vendedor hace o comenta o emite alguna opinión por un teléfono WhatsApp propio y no institucional, o no es una persona que es el gerente con representación en registros públicos, vincula a la compañía, es la primera pregunta. Y la segunda, quizás viene con la misma, es ¿qué opinión tienes del uso del WhatsApp en las relaciones con clientes debido a los riesgos con Indecopy, ¿no? A ver, yo tengo que, a ver, tengo que ser realista en el sentido de que eh, el objetivo comercial es vender y la venta por WhatsApp es una, o sea, probablemente es un canal que no podemos dejar de explotar. Ahora sí, la persona que está haciendo la venta por WhatsApp debe saber que es punto de inicio de proceso de compra y que tiene la obligación de revelar la información del proceso de compra. Eso de entrada. O sea, no es que el promotor le empiece a hablar por WhatsApp y en ningún momento le suelta la información porque eso es una infracción. ¿Ok? Entonces, tiene que haber la carga de entrenar muy bien a esa fuerza de venta. Vamos a decirlo así. Entonces, si veo con buenos o malos ojos que se venda a través de WhatsApp, creo que comercialmente, más allá de que lo vea con buenos o malos ojos, creo que hay que hacerlo y eso obliga a la empresa a tomar medidas de entrenamiento y de supervisión que tendrán que hacerse. Lo que sí me parece imperdonable, así, me parece imperdonable, es que una empresa inmobiliaria no tenga la diligencia de cuidar la observancia de los canales de atención de reclamos y consultas oficiales o correspondientes. Porque sí es una pésima práctica que los propietarios o los vecinos tengan un WhatsApp en donde esté alguien de la empresa ahí en el WhatsApp, o el vendedor o el promotor o alguien, y todos estén WhatsAppeando. Eso es una barbaridad. Eso es algo que, eso es no tenerle miedo a nada, ¿no? Porque, claro, en esa conversación, cada cosa que uno dice es una evidencia en contra. Le estás abriendo además un canal de permanente planteamiento de reclamos informales y uno sabemos que tienes la obligación de responder. Entonces el proveedor no va a cumplir con ese deber de respuesta y nos estamos abriendo un frente tremendo. Entonces eso es un error. Y también es un error que en estos WhatsApps, es un error que existan estos WhatsApps, pero es, si me permiten el mal uso del idioma, es un error más, bueno, un error más grave, no es un, iba a decir más error, es un error más grave que además esté un funcionario de alto rango de la empresa, tipo un gerente o algo así, whatsappeándose con los vecinos. Eso sí, eso ya es peor. Eso de ninguna manera, eso tiene que quedar desterrado como práctica, ¿no? Entonces, eso no. En los manuales de propietarios se suele establecer cuál es el canal de contacto, el correo electrónico tal o lo que sea, o el teléfono tal, y los promotores tienen que estar porque a veces uno está por ahí, claro, tienen confianza y le hablan a alguien, pues la respuesta tiene que ser como si fuera robot, como si fuera chatbox. Si tiene un reclamo, sírvase a contactarnos a través del correo de atención de reclamos, punto. Oye, pero quizás tú me puedes ayudar, sírvase a contactar al correo electrónico, punto tal, se acabó. Punto, por más que se molesten, lo que sea. En el momento en que uno empieza a entablar una conversación informal o así media, poco institucionalizada, ya es imposible para la empresa controlar el flujo de información. Y luego vienen sorpresas, porque no sabemos qué cosas se está conversando. Y luego nos enteramos que la persona que estaba vendiendo eventualmente ofreció el oro y el moro, o utilizó palabras no muy precisas y dijo, ya, no te preocupes, yo lo voy a conversar porque sí, me parece que tu reclamo es justo. No tiene derecho a opinar. O sea, quienes tienen que decir si es aceptable o no el reclamo de un consumidor es la empresa a nivel institucional, no el promotor. No sé si me dejo entender. Sí. ¿Tienen alguna pregunta adicional? Los participantes, estamos viendo.
Ninguna, todo ha quedado claro. Manuel, ¿tienes alguna pregunta? No, no, la verdad que no, David. Gracias. Discúlpeme Yo, si he impactado demasiado. sí, claro. Yo te haría una pregunta que me parece que es reciente, porque hace poco ha habido un evento y me parece que está relacionado a lo que tú has manifestado. Tú lo que dijiste, Gustavo, era que había que hacer informes, sustentar de alguna manera para poder dar respuestas técnicas. Se ha hablado de fisuras. El año pasado, me parece, en junio, hubo un temblor fuerte que generó en algunos edificios algunas fisuraciones. Este año también hace poco había un temblor. Entonces, la pregunta es, ¿no? Primero, ¿no? Ante un evento como un temblor, que obviamente no lo provoca la inmobiliaria, automáticamente empiezan a llegar correos de aparecido fisuras en mi departamento. La idea de muchas empresas es, como hay un temblor, número uno, no tengo que responder ese correo ni atenderlo. Y segundo, simplemente por correo debo decirle de que no tengo nada que hacer. ¿Cuál sería un poco tu mirada del tema? Primero de ver la atención y probablemente si estratégicamente sería bueno visitar, hacer un informe y por último al final del día decirle la respuesta que corresponde, ¿no? Sí, siempre que queramos cubrir algo y ser astutos, siempre es una buena idea hacer una visita, porque yo creo que eso habla bastante bien de la diligencia con la cual se ha actuado, ¿no? No estamos hablando en borrador, ni estamos especulando, hemos ido a ver y tenemos una apreciación que va respaldada en la visita. Yo creo que sí es una buena idea y cubre bastantes riesgos. Que de alguna manera sintetiza lo que tú decías en la exposición, que es que el deber de atender, el deber de escuchar y el deber de responder, no necesariamente dándole la razón, ¿no? Sí, claro, por supuesto. No hay un deber ni una obligación de darle la razón al consumidor. Eso de que el consumidor siempre tiene la razón, eso no es cierto. De hecho, en mi experiencia de ordinario es dudoso que la tenga. Pero sí, pues hay algunas cargas que tenemos que asumir, ¿no? Hay algunos clientes, y eso te haría en tema de revelación de información, porque he visto que hay mucha duda en los participantes. Hay algunos clientes que exigen elaborar información o revelar alguna información un poquito detallada, ¿no? Por ejemplo, he visto casos de clientes que piden que se elabore un informe técnico donde se describa que las instalaciones han sido de esta o cual manera, o con el agua. Quiero que por favor hagan pruebas al agua donde se demuestre que el agua no me genera daños en mi salud. O sea, y que nos mandan a hacer tareas. Tuve también un caso donde se le decía, por ejemplo, quiero que hagan una evaluación a las lunas o ventanas de mi... Se habían hecho un balcón donde habían ventanas, porque quiero que ustedes verifiquen que no tiene peligro en que yo, si me apoyo, se va a caer. Y así nos mandan como tareas, ¿no? Los clientes, y que no es información que yo tengo. ¿Cómo ves esto en el deber de respuesta que hay, ¿no? Y la respuesta es que no corresponde, porque el Código de Protección y Defensa del Consumidor es muy claro en decir que nuestra obligación de revelar información se circunscribe a la información relevante. No es relevante porque no es información general de la oferta. Me estás preguntando información particularizada que responde a un interrogante, a una expectativa propia. ¿Se entiende? Yo no tengo la obligación de construir información ad hoc. Te tengo que revelar información general del proyecto. Esa es la respuesta. Ok. Listo. Bueno, mil gracias y nos vemos el jueves, ¿verdad? Están preguntando lo de los 15 días, perdóname, Gustavo, en un último minuto alguien lanzó. Si las quejas y reclamos ahora deben responderse en 15 días. Hábiles improrrogables. Sí, eso es un cambio normativo, Emerson, que está vigente ya. A partir de... Hábiles e improrrogables. Toda atención tiene
Atención y reclamos, ¿correcto, Gustavo? Sí, claro, atención y reclamo. Bueno, siendo la hora, les agradecemos su participación. Agradecemos a Gustavo. El día jueves a las 4 de la tarde nos volvemos a encontrar. Por si acaso algunas personas nos han hecho la pregunta si es que el curso se repite el día jueves. No, es la segunda parte del curso, por si acaso. Así que los asistentes al martes, por supuesto el día jueves van a estar participando y sabemos para poder llevar la segunda parte. Entonces, gracias a Manuel, de parte del Comité de Cumplimiento Normativo. Gustavo, muchas gracias. Y damos por cerrada esta primera parte del curso hasta el día jueves a la misma hora. Muchas gracias a todos. Nos vemos el jueves. Gracias. Este evento llegó gracias a Police Security.